Saludos a todos los oyentes de su canal Boricua Ancestral. En esta ocasión estamos compartiendo la tercera parte del taller sobre lengua indígena materna boricua, el cual hemos estado brindando a través de la plataforma Zoom los días jueves a las 6 de la tarde y que continuará hoy, jueves 13 de mayo del 2021, de 6 de la tarde a 6:40 de la tarde. Están todos invitados y esperamos que puedan disfrutar de esta tercera parte que comienza ahora. Nosotros estamos trabajando desde aquí como boricuas, como descendientes indígenas, ¿verdad? Porque como conocemos nuestro habla y nos hemos dedicado a indagar en los elementos, pues entendemos que ese es el proceso correcto, ¿verdad? Porque mucho de lo que nosotros hablamos es indígena, aunque no ha sido reconocido como indígena. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de lo que estamos mostrando ahora mismo aquí en el documento. La normalización lingüística o la estandarización, que realmente es realmente una imposición lingüística donde pues los de afuera o los hispanos, los que llegaron aquí, ¿verdad?, empezaron a trabajar en esos aspectos de transmitir la lengua española, la lengua castellana a los indígenas y a través de un proceso bueno, ya ha pasado bastante, ¿verdad? Son siglos que han pasado. Pues mucho del habla nuestra pues se ha ido perdiendo en el camino del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo, pero muchos ha sobrevivido y se ha transformado por el mismo español porque se ha hispanizado. Esta política de normalización lingüística, esto viene desde España, donde la Real Academia Española con los estatutos de 1713 tenía un eslogan que decía limpia, fía y da esplendor. Y a través de ese limpia y fiel de esplendor, pues ellos trataron de estandarizar la lengua castellana, no solamente en España, sino en todas las posesiones pues, que tenía España. Algunos estudiosos incluso pues habían planteado o han planteado que no se deben incluir voces vulgares en un diccionario. Mas, sin embargo, nosotros nos preguntamos cómo esa idea, ¿verdad?, ha afectado a través del tiempo el estudio del habla particular de cada pueblo. Y esto pudiera redundar en lo que es pues, una discriminación lingüística que afecta o lo que se conoce como la distinción lingüística que tiene cada habla particular en las regiones donde, ¿verdad?, llegó el castellano. Sin embargo, en España, pues se han reconocido otras lenguas como lenguas cooficiales con el español. Ahora, a nosotros nos parece curioso que aquí en Puerto Rico, pues no. Aquí se dice que solamente la lengua oficial es el español y como segundo idioma que se aprende es el inglés. En términos de la historia de la enseñanza de la lengua en Puerto Rico, particularmente la enseñanza formal del español, el español sabemos que es una lengua romance que proviene del latín, que la hablaban los romanos y cuando se establecieron en la región ibérica, pues se fue dispersando, ¿no?, a través de toda esa región y más allá, ¿verdad?, a las otras regiones donde llegaron los españoles. El artículo 3 de la Constitución Española establece que el idioma oficial es el español, pero que hay lenguas cooficiales. Esta información ya yo la había dado anteriormente. Hay varias lenguas cooficiales que son de las diferentes hablas particulares de comunidades allá en la región ibérica. Pero en el caso de Puerto Rico, pues a pesar de que nosotros tenemos un habla tan particular, no se ha querido aceptar que en Puerto Rico el español es bastante mestizo y que pudiera incluso llamarse un creol, y nos han tratado de imponer la idea, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que hablar de cierta manera, de que no podemos utilizar pa en vez de para, ¿ves? Pero sin embargo, ¿verdad?, hay otras islas del Caribe donde se utiliza el pa y se entiende que esto es parte de una lengua creol. Y en Puerto Rico, pues, se esquiva ese tema. En términos, ¿verdad?, de la enseñanza también formal en Puerto Rico, hay que entender que la enseñanza formal del español y en general, ¿verdad?, la enseñanza formal en Puerto Rico inició bastante tardío. No inició enseguida después de que llegaron los españoles y llegaron los monjes a educar a los indígenas. Este proceso de enseñanza de algunos indígenas era un proceso, ¿verdad?, de algunas personas. Pero muchos de los indígenas quedaban en los montes o quedaban alejados o no querían relacionarse con los españoles porque no se querían transculturalizar, y por lo tanto, pues la enseñanza que había a los indígenas era bien limitada, e incluso también la enseñanza a los niños mestizos.
No fue sino hasta el 1732, ya eso fue en el siglo XVIII, donde se nombra el primer maestro de escuela pública de Puerto Rico en las actas del Cabildo de San Juan. Y fue en el 1820, que eso es el siglo XIX, eso no lleva tanto, donde surge la primera instrucción metódica hecha por un dominicano, Francisco Tadeo de Rivera. En dicho documento de instrucción primaria, que pudo ser el primer currículo diseñado para la enseñanza formal en Puerto Rico, en lo que era la ciudad de San Juan, la ciudad conocida hoy como la ciudad capital, pues se trataba de transmitir, ¿verdad?, esa enseñanza, esa formalidad en lo que era la educación. Y se llegaron a imprimir copias para compartirlas a través de toda la isla, pero sin embargo, ya para el 1823 cesa el sistema o constitución que había permitido ese proceso de instrucción metódica debido a conflictos políticos. Al presente todavía, ¿verdad?, ese proceso de la instrucción en Puerto Rico sabemos que sigue limitado por los mismos conflictos políticos, porque este país es una colonia y eso afecta incluso el aprendizaje no solamente de la lengua, sino de otras materias. Eso lo podemos ver nosotros muy bien en las estadísticas de las pruebas meta. Como en Puerto Rico los niños, ¿verdad? Alrededor de un 40-50% son los que tienen alguna proficiencia en español, y en las demás materias pues está bastante por debajo de lo que debería ser, ¿verdad?, el aprendizaje en Puerto Rico. Esto, yo como educadora y como maestra sé que esto tiene que ver con la pertinencia con el que se imparte la enseñanza en Puerto Rico, y pues con los procesos de estructuración, ¿no?, de ese proceso de enseñanza, aprendizaje y de evaluación que se ejecutan desde las salas de clase, y con los currículos también que no son pertinentes. Habla indígena y el habla mestiza, y le escribí mestiza así curiosamente, ¿verdad?, para que se vea, ¿verdad?, como nosotros a veces nos quieren mostrar cómo se deben de escribir las palabras, pero nosotros pues a lo mejor escribimos diferente. Y pues muchas veces pudiera tener que ver eso con las mismas relaciones o asociaciones que nosotros hacemos de los fonemas o de los sonidos con esas palabras, ¿verdad?, que puedan provenir del español. En este caso, pues mestiza, sabemos que no se escribe así en español, pero la quise escribir así, para llevar este mensaje, ¿verdad?, que estoy dando, ¿verdad?, de cómo la fonología hispana o castellana se puede confundir muchas veces con el aspecto indígena, y que eso fue lo que ocurrió con las voces indígenas que fueron hispanizadas. En el caso de esta forma en que escribo mestiza, pues deben de saber que es con Z al final, es un elemento que significa encanto, y que ish significa femenino o lo femenino, y alude a la mujer obviamente, o a las niñas. En la parte ish, eso está en una de las recopilaciones de Fray Ramón Pané, cuando los indígenas de Quisqueya le hablaban a él, y Fray Ramón Pané, que era un fraile que vivió en la época del periodo que llaman de la conquista durante el siglo XVI, escribió algunos cuentos o lo que llaman mitos o mitología indígena, y él pudo recopilarlo, ¿verdad?, de cierta manera, ¿verdad? Esa recopilación, según se informa, está extraviada, pero se ha podido retomar a través de unas transcripciones que se hicieron, y hemos podido analizar algunas voces que aparecen ahí, algunas de las cuales pues aparecen en el diccionario Códigos Lingüísticos de la Chiva Boricua que escribimos, como la voz Ixtibacajubaba, que más adelante pues vamos a hablar un poquito, a descubrir un poquito lo que pudo haber sido una confusión, ¿verdad?, en términos del significado que se le da o del uso que se interpretó, ¿verdad?, en este cuento o mito indígena a esa palabra Ixtibacajubaba. Ahora bien, siendo que en Puerto Rico, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, señalar nuevamente esto, que la enseñanza del español, la enseñanza formal, comenzó tan tardíamente. Es de entender que haya habido tanta sobrevivencia de la habla particular indígena entre los boricuas. Esa habla, pues obviamente fue hispanizada, pero mucho de lo que nosotros hemos analizado, que son cientos y cientos de voces, entendemos que se pueden retomar para llevar el mensaje y educar, ¿verdad?, a la gente, que podamos entender que mucho de lo que hablamos es indígena, y que por eso esa pudiera ser una de las razones de por qué hay tanta dificultad, ¿verdad?, en términos del aprendizaje del español, pues porque es un proceso de cómo se entienden y se interpretan o se analizan o se describen o se definen algunas cosas versus
desde la academia o desde el sistema educativo colonial versus cómo la gente misma, ¿verdad? Que tenemos la tradición oral, nosotros entendemos y utilizamos las palabras y las interpretamos. Y cómo, ¿verdad? A veces, pues, los niños, y esto es parte de la experiencia de muchas personas que nos lo han dicho así, se han sentido discriminados en muchas ocasiones desde las mismas aulas o desde la misma escuela, por la manera en que ellos hablan, por la manera en que hablan los padres o los abuelos. Y hay este tipo de conflicto lingüístico que puede estar afectando entonces lo que es el aprendizaje. Ahora bien, la sobrevivencia del indígena es una realidad. Aunque se ha dicho que el indígena fue exterminado, ya es una noticia, ¿verdad?, que se está compartiendo incluso por las redes hace mucho tiempo, pues que no, eso es falso. Los indígenas estamos presentes, habemos descendientes que tenemos una tradición oral y es evidente que el habla indígena está todavía al siglo XXI. Pero mucho de lo que nosotros hablamos ha sido descrito como vulgar o ha sido descrito como habla de personas que son iletradas o que son personas que pues no están educadas, o ha sido descrito, ¿verdad?, como de origen español o de origen africano, o simplemente no se sabe de qué origen y se recurre a la suposición. Ahora bien, nosotros con las entrevistas hemos podido ver, ¿verdad?, a través de la entrevista, que es uno de los medios que se utilizan para la investigación lingüística, hemos podido indagar mucho más a fondo esta información, correlacionándolo con lo que ya sabemos de la relación maya-boricua de la lengua. Y tenemos un caso particular de una entrevista a doña Lucía. Doña Lucía es una señora abuela jíbara criada en el barrio Caguana de Utuado, donde ella, ¿verdad?, a pesar de que vivió o se mudó ya cuando ya era adulta, que ya había tenido varios hijos, se mudó a Estados Unidos, ella mantuvo su particular habla jíbara. Y en un evento que nos explica de su infancia, que luego más adelante voy a ver cómo edito parte de eso para poder publicarlo en la página de Boricua Ancestral, en estos momentos pues no lo pude compartir a través de este taller porque no sé cómo realmente hacerlo. Pero puedo sí explicar de verdad lo que pude descubrir en entrevista a doña Lucía. Ella nos explica que en su infancia, cuando se criaba en el barrio Caguana, en un momento ella se enfermó, le dio una tos bien fuerte, no se le quitaba, los padres pues en ese momento no la llevaron al doctor. Ella realmente cuando va a usar la expresión doctor, ella no dice doctor. Y mucho menos dice doctor, a pesar de que ella se estuvo viviendo en Estados Unidos por muchos años. Ella dice doctor, en vez de doctor. Entonces, en este caso, pues bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, que es obvia la relación entre la forma en que ella lo dice, que nosotros afirmamos que es una forma indígena, al ella decir doctor, con la del español o el inglés, que es la forma que nosotros, ¿verdad?, sabemos que esa palabra alude al médico, ¿no? El doctor, o en inglés sería doctor. Sin embargo, hay que señalar que cuando estudiamos la parte de la etimología, los elementos, las partes más simples de esta palabra o de esta voz contienen elementos mayas que pudimos analizar utilizando el diccionario que anteriormente habíamos mostrado de Suadesh et al, un diccionario de elementos mayas del maya, del yucateco. Y vimos, ¿verdad?, como ven aquí, que la similitud del doctor, ella así mismo es que lo expresa. Tenemos aquí el tos y el tool, esto significa sanar, y hay otra forma que es tosol o tostal, que significa sano. Y en todas estas formas vemos otros elementos o partes más simples que se relacionan realmente al significado de la palabra doctor o doctor, donde to es un elemento indígena maya que significa cosa derecha o cosa derecho, debió escribirse aquí derecha, y tool es la envoltura. Entendemos nosotros que aquí alude al cuerpo, a lo que es el cuerpo, la envoltura del espíritu. Y es bien interesante esto porque a través de lo que es el estudio lingüístico que hemos hecho, ¿verdad? Una característica que tiene la lengua maya es que todo lo que es la lingüística, parte del aspecto de la cosmovisión indígena y de las creencias espirituales. Esa es la esencia, lo principal para los indígenas
es esa cosmovisión, esa espiritualidad, como ellos ven, ¿verdad? Que nosotros estamos en un cuerpo, pero este cuerpo es una envoltura de lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos energía, somos espíritu. Y la voz para energía y espíritu es Hic. Y por eso, ¿verdad? El nombre de nuestro país, Boliquín, lo que significa es, ¿verdad? El que escudriña el espíritu del Kin, que es el sol. ¿Ve? Y esa es parte de la espiritualidad de nuestro pueblo boricua y de nuestro pueblo jíbaro. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que esta expresión doctor, que en aquella época en que se criaba la señora, seguramente algún maestro de español la criticaría, a lo mejor si algún niño de alguno de sus hijos fue a la escuela y usaba esa expresión, pues seguramente fue víctima de bullying. Por los mismos maestros corrigiendo, no, mira, no se dice así. ¿Por qué? Porque el proceso de normalización lingüística castellana, pues hace, ¿verdad? Que no se estudien las raíces de las palabras, que lo que se tiene que hablar es el español formal, que es el que te quieren imponer o que te quieren enseñar. Y nosotros entendemos que está bien que nosotros hablemos español, que hablemos inglés. De hecho, yo puedo hablar muy bien el inglés, pero entendemos, ¿verdad?, que estos procesos a veces de dificultades en el proceso de aprendizaje de nuestros niños, de nuestros estudiantes boricuas, pudiera tener que ver con esto mismo, con este discrimen o este tipo de actitud, ¿verdad?, donde no estamos aprendiendo realmente lo que es la base lingüística nuestra. Y hay que entender también que el poder entender eso nos pudiera ampliar el conocimiento que tenemos de lingüística, porque muchos de los elementos indígenas también están en otras lenguas, como en el inglés y en el español. Hay muchas de esas palabras, ¿verdad?, del habla indígena o del habla jíbara que sí hemos podido analizar y que son palabras que ahora mismo, pues muchas de ellas ni siquiera están en un diccionario de español. Hay algunas que sí, hay algunas que han sido clasificadas como de origen español o de origen africano, pero realmente sin haber hecho algún estudio etimológico, solamente basados en suposiciones. Entre esas palabras pues están abayarde, averigüeti, ajengando, ajumau, apapujau, atol o atole, que de hecho es una de las palabras que utilizó doña Lucía en la entrevista, bagua, que significa mar, bac es cercar, y gua es vida y alude al agua. Baquiné, que ha sido clasificada como de origen africano, igual que burén, casco, que alude a las galletas de casco o también alude a la mente. Comay y compay, las cucas, que son las galletas duras, cucas, lo que significa galleta crujiente, tiene dos elementos. Chumbo, esmayao, que es lo mismo que decir estar muy hambriento. Las aldas, las atacas, el pitorro, el sancocho, el tirigüibi. Y ahí le faltó la diéresis, pero lo dejé así porque eso está escrito hispanizado, así que en estos momentos, ¿verdad? Pues no tiene, eso no es lo importante. Tufo, que significa peste, es una palabra indígena también. Yagua, huepa, y así hay un montón de otras palabras indígenas cuyos elementos son muy bien relacionados con los elementos de la lengua maya, y que eso que confirma, ¿verdad?, la relación tan fuerte que tiene el habla boricua y jíbara nuestra con el habla maya. Dichas voces o palabras y cientos de voces más aparecen analizadas etimológicamente en recientes publicaciones, como las que ya había mencionado anteriormente. Y también hay un libro que es el libro de Roberto Martínez, que él tiene varios volúmenes del libro A los Sukumuku, Raíces Mayas del Habla Jíbara. Lo pueden conseguir a través de Amazon. Y le estoy dando la promoción a Roberto, así que esperemos, ¿verdad?, que en algún momento pueda ver el trabajo que estamos haciendo. Él también ha recopilado cientos de voces del habla jíbara que tienen elementos mayas y que pudieran también, ¿verdad?, utilizarse si se pudiera desarrollar lo que es objetivo. Uno de los objetivos que tenemos es poder revitalizar la lengua indígena nuestra, y a la vez que la revitalizamos podemos estar aprendiendo de las lenguas mayas. Hay alrededor de 32 etnias hablantes del maya, así que ya con eso nos convertiríamos en multilingüistas. Ahora bien, para hacer ese proceso de educación y de revitalización de lo indígena, en este aspecto, ¿verdad?, de la lengua indígena, hay que entender que mucho de lo que está en los medios de comunicación, en los libros, como es el aspecto, por ejemplo, que hablé ahorita de la mitología indígena antillana,
se ha trabajado desde una perspectiva de que los indígenas desaparecieron, de que no hay indígenas, de que los indígenas fueron exterminados. Y muchos de los que han escrito libros sobre este tema, pues es con esa perspectiva que han trabajado. Y con una perspectiva europea, donde analizan mucho de lo que está escrito en crónicas, ¿ves? Desde una perspectiva hispana o desde una perspectiva extranjera. Y esto, pues no es acertado en cierta manera, ¿verdad? A menos que sea una persona que realmente se haya dedicado a estudiar bastante bien. Pero si empezamos por el hecho de que ya se planteó que los indígenas fueron exterminados, ya con eso pues hay que tener un poquito de cuidado cuando vamos y recurrimos a algunos recursos que trabajan el tema de lo indígena en Puerto Rico. Y nosotros pues estamos trabajando con la historia de los vivos, no solamente con lo que está escrito en las crónicas, con lo que algunos historiadores escribieron sobre el tema, sino que vamos a la historia de nosotros, de los vivos. Y Guatibili Báez es otro caso, ¿verdad? De otra entrevista u otros videos que hemos compartido. En este caso lo compartimos a través de la página Boricua Ancestral, el video que se titula Sobre la voz jíbaro. Lo pueden buscar en la página de YouTube Boricua Ancestral. El video es Sobre la voz jíbaro. Ahí aparece Guatibili Báez, que estaba dando en este caso una presentación junto a mí, pero en este caso él era el que estaba hablando, en un foro realizado en la Universidad de la Montaña en Utuado. Eso fue para el año 2008. En la charla, ¿verdad? Está hablando sobre la historia de lo que le llaman la mitología indígena, sobre cómo surgió, cuál es la cosmovisión de nuestro pueblo indígena y de cómo nosotros, ¿verdad? Nuestros ancestros y al presente todavía lo vemos así. Cómo fue que surgió, la historia de cómo fue que surgió la tierra. Y está hablando de un personaje que está transcrito en una crónica como Demivan, Deminan. Pero ¿qué pasa? Que antiguamente las transcripciones, muchas veces al transcribir, eso es algo que hay que entender, que al transcribir algunas letras se pudieran confundir con otras. Por ejemplo, al escribir la N, a lo mejor no era una N y era una V. Y al transcribir, pues el que transcribe comete el error de no escribir correctamente cuál es el sonido o la letra que le corresponde en ese caso. Al analizar, ¿verdad? La etimología, Oscar Lamour entiende que a lo que él se está refiriendo el que escribió el cronista, Fray Ramón Pané, porque eso aparece dentro de la crónica de Fray Ramón Pané, donde habla, ¿verdad? De lo que le llaman la mitología indígena, que él piensa que él analiza que realmente se está refiriendo está diciendo Temivan y no Deminan. Y Temivan, lo que significa Tem, es la manera de decir yo soy. Es como decir yo. Y es Y Van es lagarto de mar. Y está aludiendo a esa historia antigua donde se contaba que lo que vino a vivir a la tierra, pero anteriormente eran animales u organismos que vivían en el mar. Y entonces se habla, ¿verdad?, de este personaje que era un lagarto marino, que salió del agua, vino a la tierra y le sale una joroba en la espalda y los otros hermanitos gemelos, porque aquí está hablando de los 4 caracoles divinos, que son los 4 hermanitos gemelos, que realmente esos 4 hermanitos gemelos que representan son los elementos. Pues le rompen, ¿verdad?, la joroba o el chichón que le sale, la jiba que le sale en la espalda, y de ahí pues sale la mujer tortuga. Eso es parte de la historia, ¿verdad?, de la cosmovisión indígena. Lo curioso es que mientras Guatibili Báez está comentando eso, yo pues tuve que escuchar varias veces esta entrevista, esta grabación, porque fue en un momento dado que me dio como reescuchar la grabación en la que habíamos participado. Y cuando yo escucho la grabación, yo no puedo entender lo que él está diciendo en ocasiones. Y así fue que entonces yo descubro que él está hablando una habla bien mestiza, donde está expresando muchas palabras o frases indígenas que no habían sido recopiladas por ningún lingüista, y donde él está hablando lo que es su propia tradición como indígena. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a mencionar una serie de voces cruzadas con nosotros los jíbaros, los cuales se adjudican a los españoles o a los africanos. Estas las hemos investigado y analizado usando como referencia el diccionario maya yucateco y el estudio del señor Lamour.
expresión que no había sido recopilada en la recopilación de Fray Ramón Panes para esa época del siglo XVI en que pues se recopila y que luego se transcribe. Eso no aparece en esa crónica. Eso es una expresión de Guatibí Báez como descendiente indígena mientras él explica ese cuento llamado mito, ¿verdad? Que es la cosmovisión indígena. Q significa Dios o gran espíritu templo. También alude a pirámides antiguas. Y es aquí, o es ese o aquel. Sí significa nacer o nacimiento. ¿Qué nace o qué? El nacimiento de Cian, de la generación linaje, no, que es cosa grande. O sea, aquí alude no solamente a la generación al linaje, sino a la tierra, a la gran tierra. Aquí él usa, ¿verdad? Luego de decir inundar la tierra, está hablando en español, inundar la tierra que es dando solos. ¿Qué pasa? Yo en un momento pensé que le estaba diciendo solo, pero después que dice solos, no dice algo que tenga sentido dentro de la narrativa y dentro, ¿verdad? Luego de haber utilizado la expresión solo, ¿no? La palabra solo. Así que yo indagué más a fondo esa parte y descubrí que ahí en ese caso estaba hablando indígena. Y luego dice Palil al Paena. Aquí él está aludiendo al surgimiento de la tierra. ¿Ves? Y él está utilizando unas expresiones que no son hispanas. Más adelante vamos a explicar, ¿verdad? Lo que esto significa, porque estas son expresiones que descubrí hace poco, y no las había incluido, no están incluidas en el primer libro, en este libro, Códigos Lingüísticos, porque son expresiones que luego cuando nuevamente volví a revisar la grabación, pues entonces me di cuenta. También dentro de lo que es el habla indígena, nosotros podemos ver ciencia. Y obviamente, ¿verdad? Mucho de lo que los indígenas hablaban, pues aludía a aspectos de la zoología, de la botánica, como anteriormente había mencionado, ¿verdad? En el ejemplo de la guanábana. Y hay conocimiento dentro de lo que es la lengua. Entonces, el caso del Iguaca de Boriquén es un ejemplo, donde el estudio etimológico de las voces indígenas boricuas, ¿verdad? Que están integradas, ¿verdad? Esos elementos que están integrados dentro de esa palabra que ha sido hispanizada, al ponerla una G, Iguaca, es hispanizarla, pero está correcto cuando se usa dentro del contexto hispano o el contexto castellano, pero si nosotros queremos usarla dentro de un contexto indígena y para que pueda ser entendida por otros hablantes de la lengua indígena, en este caso de la maya en particular, pues debiéramos entonces revitalizar y rescatar desde lo que es la forma, ¿verdad? Lingüística indígena. El nombre, ¿verdad? De la cotorra, que es una cotorra endémica, obviamente, de nuestro país, sería más bien ik-wak-a, donde ik o ich significa rostro, ojo, también puede aludir a la vista. Ik o ik es espíritu, viento, aire y aliento de vida. Como pueden ver al lado, ¿verdad? También está en inglés para los que hablan inglés. El wa es como, funciona como una interrogación o un sí condicional. Y ak o ak, lengua, quiere decir la lengua, en este caso alude a la parte del cuerpo, ¿verdad? A la lengua que está en la boca. Y wak, que quiere decir hender o atravesar o cortar. Cuando unimos esos elementos, pues lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Y obviamente la imagen del Iguaca lo muestra, es que este espíritu o esta criatura tiene el rostro, o el área alrededor de la boca, pues lo tiene como hendido, como cortado. Y obviamente pues se entiende que el indígena está hablando, ¿verdad? De la descripción, porque la Iguaca tiene el color de sangre alrededor de su boca. También pudiera aludir la expresión, porque esto es algo que también hemos visto en lo que es la lengua de las voces indígenas, es que muchas veces la voz indígena no solo alude a una cosa, a un contexto, sino que el lenguaje indígena es como una red, funciona como una red. ¿Por qué? Porque una palabra puede decirte un aspecto de algo, pero también puede decirte un aspecto más amplio de ese algo. Y en este caso, ¿verdad? Esto también, esta voz Iguaca también pudiera aludir al hecho de el hecho de que los indígenas cazaban la Iguaca, ¿ves?
Y por eso el huaca es como que cortar este espíritu de vida, ¿verdad? Y alude a eso, al proceso, ¿verdad? De la casa que había antiguamente al Iguaca. En estos momentos, obviamente, el Iguaca está protegida porque durante un periodo, ¿verdad? Como muchos animales, luego de la conquista, hubo una caza desmedida y se ha afectado mucho los hábitats de la iguaca y por eso pues nosotros pues tenemos que protegerla. Pero antiguamente se sabe que era una de las aves, ¿verdad? Que muy bien pudieran haber cazado los indígenas en los hábitats en que ellos estuvieran y coexistieran con la iguaca. Al igual que pasa, ¿verdad? Con otras culturas indígenas. Ahora bien, de esta misma palabra nosotros podemos también sacar el aspecto, ¿verdad? Que compete a otros elementos que se relacionan también o que son similares y que son también elementos del maya y con esto ampliar el vocabulario. En este caso, pues sabemos que el iguaca, cuando uno toma una foto del iguaca o ve la iguaca, y si tú miras bien el plumaje verde es como si estuvieras viendo el bosque. El bosque que es verde, el monte que es verde. Y esa palabra iguacas también tiene el K o el cas, que significa monte y se parece a la otra palabra que es yaax, que es verde o green. Y también cax, que significa gallina, que pudiera aludir al pájaro, ¿no? Al ave, ¿no? Así que con esta palabra nada más, pues nosotros podemos ampliar ese vocabulario y aprender un poquito, ¿verdad? De otras voces que son voces indígenas mayas y que también pudieron, obviamente, ser voces dentro de lo que era lengua indígena que se hablaba aquí antes, ¿verdad? De que se fueran perdiendo algunas de estas voces. Aunque muchas de ellas, pues, la hemos retomado de lo que todavía hablamos, como es el ejemplo de la palabra cano para el color amarillo, de la palabra bija o bishak, que es el rojo, el color rojo, ¿ve? Y otras palabras que, como por ejemplo sac, que es el color blanco, que lo tomamos de la palabra casacbe, que es el casabe blanco, ¿verdad? La torta blanca de casabe, de yuca. Así que muchos de los elementos que tienen que ver con los colores los podemos tomar de palabras que todavía hablamos y los que no, pues los tomamos, ¿verdad? O los deducimos o de dónde salen a partir de otras palabras. Tomando en cuenta lo que se sabe de este vocabulario y de la gramática del maya, se pueden elaborar ya oraciones. Veamos, por ejemplo, estos ejemplos donde, conociendo, ¿verdad?, la expresión iguaca o la palabra iguaca y sabiendo que ilele significa mírala, ilele iguaca, lo que quiere decir es mira la iguaca. Ya con esto estamos empezando a elaborar oraciones en la lengua indígena. Un proyecto, ¿verdad?, que han tratado de hacer algunas personas, pero que entendemos nosotros pues que ellos están haciendo un trabajo tomando más bien las perspectivas de los extranjeros y no partiendo de lo que nosotros hemos preservado en nuestra habla y sin haber hecho realmente un estudio etimológico, que es muy importante a la hora de revitalizar una lengua. Porque si no se sabe cuál es la lengua más afín, se cometen los errores que pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que están tratando de revitalizar la lengua, tomando voces de las comunidades locono, arahuaca, de las Guyanas, de los calinagos del Caribe, que hay que entender, ¿verdad?, que parte del Caribe es un Caribe negro, que pudieron haber tenido la inmersión, ¿verdad?, de otras voces, de otras lenguas, o de otras comunidades con otros tipos de habla que pudieron influir en su habla y que por ende el recurrir a eso pudiera entonces crear un nuevo lenguaje. Un lenguaje que está lleno de un montón de voces que no necesariamente parten de la lengua indígena que aquí se hablaba. Y por eso entendemos, ¿verdad?, que este trabajo que estamos haciendo es tan importante para aclararle a esas personas también, ¿ve?, lo que están haciendo, lo que es el trabajo lingüístico, ¿verdad? Y mostrar, ¿verdad?, otra manera, ¿verdad?, más científica de cómo se debe realizar ese proyecto de revitalización lingüística. Ejemplos, ¿verdad?, de otras palabras que nosotros hemos preservado que tienen elementos mayas es la palabra jataca, donde ja significa agua, tac significa recoger, ¿verdad?, o que sí, rodea, y a es esta.
Y sabemos pues que las atacas se hace de una higuera, donde se pica la mitad de la higuera, se limpia y se le pone un palo, y con eso es que se toma, ¿verdad? Se agarra con las atacas el agua. Esta es una voz bien común dentro de lo que es el habla jíbara. Es una palabra que ya es reconocida como palabra indígena, pero nadie se había tomado, ¿verdad?, la iniciativa de estudiar los elementos, y con el estudio de elementos pues hemos descubierto por qué es que se llama las atacas. Y lo mismo pasa con la palabra guayama, que en este caso pues la vemos ahí hispanizada, realmente no lleva la G y sería guay con W, Guayama, y el guay lo que significa es brujo, por eso es que a Guayama se le llama el pueblo de los brujos. Y Coamo, también está hispanizado en este caso, se haría, en estos momentos los mayas están utilizando la K. ¿Por qué? Porque la C tiene el sonido que también pudiera ser como S, y para evitar esas confusiones, ¿verdad? Como se va a lo que es más básico en las lenguas originarias, pues se utiliza la K para el sonido K. Por lo tanto, aquí está hispanizada la palabra, y cuando decimos coajmo, lo que estamos diciendo es tierra, porque co es tierra, ajmo lo que significa es que tiene por debajo fuego. Y sabemos, ¿verdad?, que en Coamo están los baños termales. Esta palabra también tiene elementos del maya, que eso están en el diccionario de códigos lingüísticos de la Chiva Boricua. No me dio tiempo de colocarlos aquí, pero es importante nada más, ¿verdad?, que los coloque para que vieran, ¿verdad?, que hay cientos de voces que se confirma que la lengua de nosotros, ¿verdad?, está más relacionada con la maya. Ahora bien, nosotros tenemos la propuesta de si vamos a revitalizar la lingüística, pues qué nombre le vamos a poner, y esto es parte, ¿verdad?, del trabajo que estamos haciendo, proponer un nombre y proponer una gramática para la lengua indígena desde este momento del siglo XXI. Y el nombre que proponemos es Cibatán, porque Cip parte, ¿verdad?, de la palabra jíbaro, y también Zip significa escribir. Y tan lo que significa es lenguaje. O sea, es importante, ¿verdad?, que sepan también que más recientemente hemos visto a través del internet publicado unos artículos donde ya se está planteando, ¿verdad?, la sobrevivencia indígena, pero esto es algo que ya se ha planteado desde hace más de 20 años. De hecho, la primera que planteó la sobrevivencia indígena en Puerto Rico fue la doctora Loida Figueroa, historiadora de Puerto Rico, y a la cual, ¿verdad?, le hacemos un homenaje, ¿verdad?, a través de este taller.